Audiencia, es un placer saludarlos esta noche en un nuevo episodio en Estación Siniestra. Como ya vieron en el título, hoy estaremos escuchando algunas historias que giran en torno a una creencia, a un dicho que muchas personas han escuchado, pero pocas toman en serio. Ya no salgas cuando ya estás acostado o descansando. Puede sonar simple, puede sonar exagerado, pero después de lo que van a escuchar esta noche, quizá ya no lo veas de la misma manera. Así que prepárate, ponte cómodo, cómoda, y si estás trabajando, permíteme acompañarte en este episodio. Mi nombre es Santiago, y vámonos con la primera historia que nos manda Valeria. Mi nombre es Valeria, soy de Guadalajara, Jalisco, y esto que voy a contar me pasó hace 5 años, cuando apenas iba entrando a la universidad. Una etapa que se supone debía ser bonita, de conocer gente, hacer amistades, empezar algo nuevo. Pero para mí todo eso cambió desde la primera semana. Era lunes cuando entré, el primer día de clase. Yo llegué nerviosa como muchos, sin conocer a nadie, tratando de ubicar los salones, viendo caras nuevas por todos lados. En mi facultad, ya sentada, ahí conocí a 4 chicas más. Nos tocó coincidir, y desde el inicio como que conectamos muy rápido. Empezamos con lo típico, presentarnos, decir de dónde éramos, que por qué habíamos elegido estudiar. Pero algo tenía mi grupo de amigas, porque desde ese mismo día ya nos estábamos riendo como si nos conociéramos de años. Esa semana se nos fue volando. Nos juntábamos para todo. Para entrar a clase, para salir, para comer, incluso para esperar el transporte. Éramos 5 en total, y la verdad es que éramos muy compatibles. No había incomodidad, no había silencios raros, todo fluía. Yo recuerdo pensar, qué suerte tuve, porque no es tan fácil encontrar gente así desde el primer día. Una de ellas se llamaba Daniela, era muy bonita. Pero más que eso era muy alegre, muy abierta. Esas personas que te cuentan todo sin filtro, con la que puedes platicar de todo, de lo que sea. Ella desde el martes o miércoles nos empezó a platicar de un muchacho. Decía que lo había conocido por Facebook, desde antes de entrar a la universidad. Que había estado empezando a hablar, a mandarse fotos, ya saben, en ese tono de ligue, como cuando todo apenas va empezando. Nos enseñaba su perfil. Decía que se llamaba Oliver, que trabajaba, que se veía serio, pero buena onda. Y ella estaba emocionada. Se le notaba en la forma en la que hablaba de él. Nosotras nada más la escuchábamos. A veces le decíamos que tuviera cuidado, pero tampoco le vimos algo raro en ese momento. El jueves, llegó más emocionada que nunca. Nos dijo que Oliver le había invitado a salir el domingo, que quería conocerla en persona, pero también nos confesó que le daba miedo. No sabía si ir sola, si confiar, si todo era como parecía. Y fue entonces cuando nos propuso algo, que la acompañáramos, que fuéramos las 5, como para que se sintiera más segura. Nos miramos entre todas y aceptamos. En ese momento no nos pareció mala idea, éramos 5. Era un lugar público, una cafetería conocida aquí. Pensamos que no había ningún peligro. Incluso hasta nos emocionamos. Lo vimos como un plan, como algo divertido. El domingo llegó. Yo en la mañana tuve que ayudar en la tienda de mi mamá. Estuve desde temprano atendiendo, moviendo cosas, de pie todo el día. Y para las 5 de la tarde ya estaba completamente cansada. Sentía mi cuerpo pesado, la cabeza saturada, como si ya no quisiera hacer nada más. Llegué a mi casa, dejé mis cosas, y sin pensarlo mucho me acosté en la cama. No prendí la tele, no agarré el celular. Solo me recosté un ratito, según yo, antes de arreglarme para salir. Pero me quedé profundamente dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido del celular me despertó. Eran como las 8 de la noche. Medio dormida revisé. Eran mensajes de mis amigas, ya estaban en la universidad.
que era donde habíamos quedado de vernos para irnos juntas a la cafetería. Me senté en la cama, todavía con el cuerpo pesado, con la cabeza como nublada. Recuerdo que me levanté un poco. Incluso pensé en meterme a bañar rápido y salir corriendo para alcanzarlas. De verdad estaba nada de ir. Pero en ese momento me acordé de algo que alguna vez había escuchado. Nunca salgas cuando ya estás acostada. Y no sé por qué, pero me dio miedo. No fue flojera, no fue sueño. Fue una sensación rara, como una inquietud en el pecho. Me quedé sentada en la orilla de la cama, viendo el piso, dudando, pensando si exageraba. Mis amigas me seguían mandando mensajes: ya vente, te esperamos, no tardes. Pero algo dentro de mí no se sentía bien, y tomé una decisión. Les dije que no, que mejor se fueran ellas, que yo ya estaba muy cansada, que solo quería dormir, que se divirtieran. Mandé el mensaje, dejé el celular a un lado y me volví a dormir. Me quedé profundamente dormida. Me desperté al día siguiente, como a las 6 de la mañana. Todo se sentía normal, como cualquier lunes. Lo primero que hice fue agarrar el celular y vi varios mensajes de ellas. Uno de las 8 de la noche, diciendo que Daniela ya había conocido a su ligue. Otro mensaje fue más tarde, como a las 11, donde decían que el muchacho había invitado a todas a comer, que todo iba bien. Pero ese fue el último mensaje. Yo al verlos me emocioné. Les mandé mensaje: hey, ¿cómo se la pasaron? ¿Qué tal el chavo? Cuéntenme todo. Pero nadie respondió. Se me hizo raro, pero no le di mucha importancia. Pensé que tal vez se habían desvelado, que estaban dormidas o cansadas. Ese lunes fui a la universidad. Llegué y no estaba ninguna. Esperé un rato, entré a clase, salí y nada. Pensé lo mismo. Seguro andan crudas o muy cansadas. Así que solo les volví a mandar mensaje preguntando cómo estaban. Pero no hubo respuesta. Pasó el martes y ninguna se conectó al WhatsApp. Eso ya no era normal. Empecé a marcar al grupo, a una, a otra, a todas. Mandé mensajes, audios, pero ninguna contestaba. Los días empezaron a pasar y la preocupación se volvió algo más. Algo pesado, algo que ya no me dejaba tranquila. Hasta que un día llegaron a la universidad los papás de todas ellas, de las 4, diciendo que desde el domingo no habían regresado a casa, que no sabían nada de ellas, que estaban desaparecidas. Yo sentí como si el mundo se me fuera encima. Me acerqué, traté de explicarle lo que sabía. Le conté lo del domingo, lo de la salida, lo de la cafetería, lo del muchacho. Recuerdo ver a sus mamás llorar. Una de ellas se desmayó. Otra no dejaba de repetir el nombre de su hija. Ese momento se me quedó grabado porque fue cuando entendí que algo estaba muy mal. Las autoridades empezaron a investigar. Pidieron información, revisaron todo, pero ese muchacho, Oliver, había eliminado todo de su perfil. Ya no estaba nada. Las fotos, publicaciones, etiquetas hacia ella, ya no estaban. Nunca se volvió a saber nada de ellas, de mis amigas, nada. Han pasado años y yo sigo pensando en esa noche, en ese momento en el que estuve a punto de levantarme, de cambiarme, de salir corriendo para alcanzarlas. Porque si lo hubiera hecho, yo también habría estado ahí. Y tal vez yo tampoco estaría aquí, contando esto. Desde entonces hay algo que nunca voy a ignorar. Esa sensación, ese presentimiento. Hoy les quiero contar algo a toda la audiencia, algo que muchos quizá no creen. Mi nombre es Arturo, soy de Puebla, y esto que voy a contar pasó hace como 3 años.
Una noche en la que tomé una decisión que en su momento sentí normal, pero que hasta hoy no dejo de pensar qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Esa ocasión llegué a mi casa, cerca de la 1 de la mañana. Venía del trabajo, cansado, soy mesero. Había sido un día pesado, y lo único que quería era descansar. Vivo solo, soy separado, y mi exesposa tiene a mis hijos. Yo solo me quedé con mis 3 perritos. Cuando entré todo estaba en silencio. Cuando me vieron mis perros se emocionaron y comenzaron a darme la bienvenida saltando en mis piernas. Yo los acaricié y les comencé a dar cariño. Yo también estaba emocionado de verlos. Después de acariciarlos llegué a mi cama. Me quité los zapatos y antes de acostarme le di de comer a mis perritos. Después me acosté sin siquiera prender la televisión. El celular sonó cerca de las 4 de la mañana. Era mi mejor amigo. No contesté al principio, pero él siguió marcando. Al final terminé respondiendo. Me dijo que saliera, que estaba cerca, que iba por mí, que si quería ir por algo de tomar, que él le invitaba. Le dije que no, que yo ya estaba acostado, que era de madrugada, que estaba cansado. Pero él me dijo que ahí donde estaba una muchacha que me gustaba mucho. Así que no lo pensé mucho, pues esa chica me movía el tapete. Me levanté de la cama, me peiné, me lavé los dientes y me puse presentable. Escuché cómo mi amigo comenzó a tocar el claxon. Caminé hacia la puerta y fue ahí cuando noté algo. Un olor muy leve, como a gas. No era fuerte, apenas perceptible. Me quedé quieto unos segundos. Mis perros estaban en mis pies. Los 3 me mordían, como si me dijeran que me quedara. Pero yo estaba ahí, tratando de identificar ese olor. Luego pensé que tal vez era el tanque, porque a veces pasaba. A veces soltaba un poco de olor y luego se iba. No le di importancia. Lo dejé pasar como algo normal. Volví al cuarto, tomé las llaves y decidí salir. Cerré y me fui. El trayecto fue corto. Compramos algo de comer ahí. Platicamos, me acerqué un ratito a la chica que me gustaba. Nada fuera de lo normal. Pero algo dentro de mí se inquietó, como si hubiera olvidado algo importante. No pasaron ni 30 minutos cuando escuché un ruido fuerte, muy fuerte, como un golpe seco seguido de un estruendo lejano. Por mi mente nunca pasó que eso había sido mi casa. Cuando llegué ya había gente afuera, y mi casa ya no era mi casa. El techo había colapsado, las ventanas estaban destruidas, mi cuarto igual destruido, todo completamente dañado. No entendía nada, solo me quedé viendo, tratando de procesar lo que estaba pasando. Los vecinos decían que había sido una fuga de gas, que todo fue muy rápido, que no hubo tiempo de nada. Yo comencé a llorar desesperadamente por querer entrar, pero no me dejaron. Yo quería saber si mis perritos estaban bien, pero desafortunadamente no fue así. Ninguno de ellos quedó con vida. Quedaron abajo de los escombros. En ese momento recordé ese olor leve, casi nada, y entendí que sí había algo mal. Lo ignoré. Los días siguientes fueron difíciles. Perder tu casa, tu única familia que te recibe después del trabajo, tus mascotas. No es algo que asimiles rápido. Lo que más me pegó no fue lo material, fueron mis perritos. Y fue pensar que si me hubiera quedado, yo también habría estado ahí, en el momento de la explosión. Quizá yo también me hubiera muerto. Pero también hay algo más, algo que me pesa hasta hoy. Y es pensar que si no hubiera salido, si hubiera puesto atención, si hubiera revisado ese olor, que tal vez había podido evitarlo. Cerrar el gas, hacer algo. Mi casa, mis perritos, mi familia.
Esa noche no solo perdí dos cosas, perdí la tranquilidad. Me siento muy culpable. Por esta historia es que pienso que ese dicho de nunca salgas cuando ya estás acostado es real. Si te está gustando este episodio, no olvides dejar tu like, me apoyarías muchísimo con ese gesto, y si aún no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas de nuevos y macabros episodios. Y ahora cuéntame, ¿a qué hora estás escuchando estos relatos y desde qué parte del mundo? Ahora, sin más interrupciones, sigamos con la siguiente historia. Buenas noches, audiencia, me llamo Mariana. Soy de León, Guanajuato, y esto que voy a contarles le pasó a mi esposo hace unos años. Pero en realidad siento que también me pasó a mí. Porque esa noche yo supe que algo iba a pasar y aún así no pude evitarlo. Y es que verán, mi esposo trabaja como taxista desde hace varios años. Y está acostumbrado a salir a cualquier hora, nunca de madrugada. Pues muchas veces ya está descansando y le cae un viaje, pero él ya no se levanta por mí, porque yo le digo que ya no debe salir cuando ya está acostado. Él muchas veces se enoja y me hace sus caras, pero no sale, y yo me quedo tranquila, pues mi abuelo me repetía desde niña: nunca salgas cuando ya estás acostada, porque tu ángel de la guardia no está contigo en ese momento. Yo siempre creí en eso, no como un simple consejo, sino como algo que se debía respetar. Pero supongo que mi esposo no me creyó nunca. Esa noche eran como las 2 de la mañana. Él ya había llegado de trabajar, cenamos algo ligero y platicamos un rato. Después se metió a bañar y cuando salió se veía cansado, con esa mirada de sueño que no se puede ocultar. Se acostó a mi lado y en cuestión de minutos ya estaba roncando. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el ventilador girando, pues eran de esa época de calor. Yo me quedé dormida con él cuando de pronto su celular sonó por ahí de las 3:30, cerca de las 4. Al principio lo ignoró, pero volvió a sonar y luego otra vez. Se movió incómodo como si no quisiera contestar. Pero al final tomó el celular. Era un cliente. Lo escuché decir: sí, ahorita voy. En ese momento sentí algo en el pecho, una incomodidad que no supe explicar. Se sentó en la cama y empezó a ponerse los zapatos. Yo lo miraba y no me sentía tranquila. Fue entonces cuando le dije que ya no saliera, que ya estaba acostado, que mejor descansara. Me miró raro, enojado. Me empezó a reclamar que eso no existía y me empezó a decir de cosas feas. Me dijo que solo era un viaje rápido, que estaba cerca, que eran 10 minutos y ya. Yo le insistí. Le dije que no me gustaba ese viaje, que mejor lo dejara. Comenzamos a discutir un poco. Luego hubo un momento de silencio y entonces me dijo que tampoco quería ir, pero que tenía que trabajar para pagar las deudas. Eso me hizo sentir peor, porque no solo era yo, él también lo sentía. Pero aún así tomó las llaves, me dio un beso y me dijo que regresaba rápido, que no me preocupara. Se fue y la casa volvió a quedarse en silencio. Yo me quedé acostada, pero ya no pude dormir. Había algo que no me dejaba tranquila. Decidí esperarlo. Pasaron los minutos, luego media hora. Luego más de una hora y él no regresaba. Intenté marcarle, pero no contestaba. Pensé que tal vez iba manejando o que el cliente lo había hecho esperar. Traté de calmarme, pero la inquietud no se iba. El tiempo seguía pasando y cada vez se sentía peor esa sensación. En algún momento me quedé dormida, no sé cómo, tal vez por el cansancio. Me desperté con el sonido del celular. Ya estaba amaneciendo, contesté todavía medio dormida. Y una voz femenina me preguntó si yo era la esposa de él. Sentí cómo se me heló el cuerpo. Me dijeron que había tenido un accidente, que
que estaba en el hospital y que fuera lo antes posible. No recuerdo bien cómo salí de la casa, solo recuerdo que todo se sentía rápido, pero al mismo tiempo eterno. Cuando llegué al hospital pregunté por él y me llevaron a una sala. Ahí estaba, en una camilla, con golpes en la cara, con el cuerpo lastimado, conectado pero consciente. Cuando me vio empezó a llorar y lo primero que me dijo fue perdón. Me dijo perdón una y otra vez. Yo no sabía qué decir, solo quería entender qué había pasado. Me dijo que ni siquiera había alcanzado a llegar por el pasajero, que iba por la carretera, que el semáforo estaba en verde y que de la nada un carro se pasó el alto en rojo y le pegó justo del lado de la puerta. El golpe fue directo, fuerte, sin tiempo de reaccionar. Perdió el control y ahí terminó todo. Se fracturó un brazo, algunas costillas y el pie. Los doctores dijeron que había tenido suerte, que pudo haber sido mucho peor. Pero lo que más me impactó no fue eso, fue lo que él me dijo después. Me dijo que mientras iba manejando, comenzó a sentir un presentimiento, una sensación de que me debió hacer caso. Pero pensó en el dinero, en que eran 200 pesos en un solo viaje, en que sería rápido. Decidió ignorar ese sentimiento. Yo me quedé en silencio cuando él me contó esto, porque en el fondo yo ya lo sabía. Esa noche no era para salir. Desde entonces todo cambió. Él ya no vuelve a salir cuando ya está acostado, y yo tampoco dejo de insistirle. Entendimos que hay momentos en los que algo dentro de ti te avisa, y si decides ignorarlo, las consecuencias pueden ser muy fuertes. Yo siempre creí en esas palabras porque mi abuelo me las repetía, pero después de lo que pasó dejé de verlo como un simple dicho y lo empecé a ver como una advertencia real. Cuando encontré tu canal, sentí que tenía que contar esto, porque sé que alguien puede estar en esa misma situación, asustado, cansado, dudando en salir o no. Tal vez escuchar esto me haga quedarse. Más adelante, si ustedes me lo permiten, me gustaría mandarles la historia de mi abuelo, porque él fue quien me enseñó a tenerle respeto a este dicho. Y ahora entiendo por qué lo decía tanto. Ese dicho de ya no salgas si estás acostado, créanme que es real. Les voy a platicar por qué creo esto. Lo que me pasó fue hace como 2 años. Esa noche estuve a nada de salir y tal vez no estuviera contando esto. Esa noche recuerdo llegué a mi casa como a las 12:40, casi la 1 de la mañana. Venía cansado, había sido un día pesado en el trabajo. Vivo solo, soy soltero. Así que cuando entré todo estaba en silencio. Ese silencio que se siente más cuando vienes de la calle. Dejé las llaves en la mesa, me quité la playera y me acosté. Estaba entrando en el sueño. No había pasado ni 2 minutos cuando el celular vibró. Una vez y luego otra. Vi que eran mensajes del grupo de mis compas. Güey, ¿dónde andas? Cáele, estamos en una casa por aquí cerca. Se está poniendo bien bueno el ambiente. Mandaron audios. Se escuchaban risas, música fuerte, gente gritando. En eso entró una llamada. Era Luis, mi otro amigo. Terminé contestando. Me dijo que fuera, que no estaba lejos, que apenas iba empezando todo. Le dije que no, que estaba cansado, que mañana tenía que levantarme temprano. Pero empezó a insistir como siempre. Ándale, güey, nomás un rato. Ya casi no sales con nosotros, me dijo. Me quedé viendo el techo mientras lo escuchaba. Le dije que mejor luego, que esa noche no traía ganas. Hubo un silencio incómodo y luego respondió con un tono muy seco, diferente al de siempre. Como quieras, pero luego no digas que no te invitamos. Me colgó.
Me quedé viendo el celular unos segundos. Sí me dieron un poco de ganas de ir, pero decidí mejor quedarme a dormir. Dejé el celular a un lado, me acosté y cerré los ojos. Me tardé en dormir. A la mañana siguiente me desperté con el celular vibrando varias veces. Tenía llamadas perdidas y varios mensajes, pero uno fue el que me hizo despertar de golpe. Decía: güey, contesta, algo pasó, algo muy malo. Sentí un vacío en el estómago. Le marqué de inmediato a uno de mis compañeros. Él tardó en contestar y cuando lo hizo, su voz estaba temblando. Él me dijo algo. Me dijo que en la casa donde estaban empezó una discusión. En esa discusión mis amigos se metieron. Y luego llegó gente que nadie conocía, que todo se puso tenso de la nada. Primero fueron empujones, luego gritos, y de un momento a otro alguien sacó un arma. Se escucharon varios disparos. La gente empezó a correr, algunos se tiraron al piso, y 3 de mis amigos, los mismos que me habían estado marcando, terminaron heridos. Uno de ellos le tocó en la pierna, un rozón, nada más. Otro estaba en cirugía, y el tercero estaba en urgencias. Cuando me lo dijo, sentí como si algo se me hubiera caído por dentro. No supe qué decir. Solo me quedé en silencio, mirando mi cuarto, la cama, el lugar donde había decidido quedarme. Y fue ahí cuando lo pensé. Si hubiera dicho que sí, si hubiera salido, yo también habría estado ahí, en medio de todo eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo hubiera contado? Desde entonces, cada vez que alguien me dice sal tantito, yo ya no lo pienso. Rápidamente les digo que no, porque sé que hay noches en las que salir puede cambiar todo, incluso si regresas o no. Nunca salgas de casa si ya estás acostado. Mi tía siempre me lo advirtió. Esto pasó hace algunos años. Mi prima hermana, con la que me llevaba muy bien, decidió salir. Apenas se ponía de moda los antros donde solo iban personas de la comunidad LGBT. Ella estaba en plena universidad. Siempre acostumbraba a salir los días jueves y sábados, por todas las promociones que había. Ese día fui a dormir a su casa. Yo aún era menor de edad. Me llevaba 7 años, pero siempre nos llevábamos muy bien. Yo estaba en la edad en la que ya quería ser grande. El antro era un tanto ilegal. Podían entrar menores ya que no te pedían identificación. Yo estaba dormida. Escuché que entró a la habitación mi prima. Me movió un poco y me dijo que no sabía si ir, ya que sus padres no la habían dejado salir a tal hora. Aproximadamente eran las 11 de la noche del sábado. Yo entre dormida desperté emocionada. Yo tenía 16 años y ella tenía 24. Y me dijo que si no decía nada, iba a llevarme. Yo podía pasar con su INE, si la pedían, y ella entraría con su licencia de conducir, ya que físicamente nos parecíamos mucho. Y siempre nos funcionaba esa técnica. Me desperté enseguida. Ella me dijo que me esperaba abajo en el auto. Yo subí y nos fuimos. Estaba todo divertido. Estábamos escuchando música a todo volumen. En ese momento pasaron muchas ambulancias por la carretera. Por la hora era normal que hubiesen tantos accidentes, pero no nos importó. Debí admitir que el frío, el sonido de patrullas y la ambulancia me puso nerviosa y la piel de gallina. Me sentía con mucha energía también, pues era la primera vez que nos escapábamos a un lugar así. Mientras iba manejando, ella recibió un mensaje donde decía que la esperaban en aquel antro. Nombraron a algunos amigos de ella que estaban ya en el lugar. Nosotros seguimos, y un accidente en la carretera nos detuvo como 20 minutos por el tráfico que se acumuló.
Mandé un mensaje que me pidió a sus amigos avisando que iba atrasada, pero que iba a llegar sí o sí. Tiempo después llegamos al lugar. No tuve problemas con pasar, ya que ni siquiera pidieron identificación. Estuvimos un rato. Había una barra libre donde las mujeres solo daban 10 pesos y tenían bebidas hasta la 1 de la madrugada. Yo me la estaba pasando muy bien. Hasta que dieron las 12:30. Decidimos irnos porque uno de sus amigos quería ir a otro lugar. Caminamos ya un poco ebrios al estacionamiento y nos fuimos 8 personas en el auto pequeño de mi prima. Estábamos divirtiéndonos mucho. En eso nos topamos con una camioneta negra de batea que iba rápido y entró al lugar. Pensamos que iban ya ambientados. Tardamos un poco en salir a la avenida porque pasaban muchos autos. Y en eso empezamos a escuchar gritos y empezaron a escucharse disparos. Nos asustamos mucho y mi prima arrancó lo más rápido posible. Creo que todos estábamos tan asustados que ni siquiera teníamos más efecto del alcohol. Es decir, se nos había pasado. Mi prima rápido dejó a todos en sus respectivas casas y nosotras nos dirigimos a casa de mis tíos, sus papás. Nos quedamos juntas viendo una serie hasta que empezaron a bombardear el celular de mi prima. La balacera se originó en el lugar donde justo íbamos saliendo, aquel antro. Murieron más de 6 personas y hubo 4 personas heridas. Nosotras nos quedamos en shock por la suerte y la desgracia. Estuvimos a punto de estar ahí. Desafortunadamente, un amigo de ella, de mi prima, fue de las personas fallecidas. Nosotros no podíamos creerlo. Estábamos con él hace 10 minutos antes. Se nos hizo tan increíble que simplemente no pudimos dormir. Al día siguiente, en el desayuno, llegaron mis padres a desayunar con todos. Hablaron de lo sucedido. Mi prima comentó que uno de sus amigos falleció en el atentado. No dijimos que nos escapamos. Eso fue un secreto que nunca divulgamos, hasta ahora que lo cuento. Entre la plática, mi tía nos volteó a ver y comenzó a decirnos que por eso mismo nunca debemos salir cuando ya estamos acostados. Por algo nos dormimos. Desde ahí no salimos durante 3 años de antro, por el miedo de que pasara lo mismo. Afortunadamente nunca más escuchamos que en mi ciudad hubiese pasado algo parecido. Audiencia, después de escuchar estas historias, siento que queda algo claro. Y es que no todas las decisiones son tan pequeñas como parecen. A veces quedarse en casa no es ser aburrido, no es flojera. Es algo dentro de ti, tratando de advertirte, tratando de evitar que salgas en el momento equivocado. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte. Si tienes alguna historia paranormal o parecida a este tema, no olvides en compartirla al correo que aparece en pantalla. Y bueno, esto fue todo por esta noche y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Buenas noches.